Meditando en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, y me adelanto a indicarles que será bueno si ustedes dejan un separador de hojas que le permita volver a ese pasaje con facilidad. Mateo capítulo 13, consultaremos Marcos capítulo 4 y también consultaremos Lucas capítulo 8, que tratan, es el mismo momento cuando el Señor enseña esta parábola, pero dan detalles, Marcos y Lucas, y queremos lograr esa visión de conjunto para ver todos estos detalles. Entonces, Mateo capítulo 13 va a ser el texto base para este estudio. Queremos ver, esta será la primera parábola de varias que el Señor menciona en esta ocasión, enseña, y que Mateo registra en este capítulo, que es un capítulo muy interesante, que trata de parábolas del reino. Mateo capítulo 13, ¿ya lo tienen? Ok, vamos a comenzar la lectura desde el versículo 1 en adelante. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Solo imaginen esa escena. El Señor está dentro de una barca y todos en la playa para oír la voz del Señor. Y les habló muchas cosas por parábolas. Y queremos brevemente ver qué es una parábola en nuestras palabras. La palabra parábola viene de la palabra griega parábole, y al final es, por lo tanto, que la palabra griega se traslada a nuestro idioma y las letras de nuestro idioma reemplazan a las letras griegas. Y al final suena muy parecido, ¿verdad? Pero no tenemos la traducción. Y la idea de esta palabra sería lanzar al lago, dejar al lago. La palabra parábola es una palabra compuesta de para y balo. De balo viene balón, algo que se lanza. Y la idea es dejar al lado para establecer una comparación. Entonces, al final, la parábola es una historia terrenal con significado celestial. La idea es que son los principios, son este misterio del reino de los cielos que Cristo va enseñando y que lo encarna en una situación terrenal. De modo que nosotros ahora podemos entender algo que es muy complejo, pero lo podemos entender fácilmente. El Señor Jesús no usaba proyector, no usaba un pizarrón, que sepamos. Pero el punto es que cuando Él contaba una parábola, todos imaginaban que el sembrador salió a sembrar. Lo imaginaron fácilmente. Y eso tenía un significado. Facilitaba la memorización, facilitaba la comprensión, eso se quedaba siempre en la memoria. Lo de, por ejemplo, el sembrador que salió a sembrar. Así que vamos a decir que la parábola es una historia terrenal en la cual está encarnado el misterio del reino de los cielos. Y cada parábola nos enseña algo más sobre los ciudadanos del reino de los cielos, sobre el reino de los cielos mismo, la extensión, ¿cierto?, que gobierna el rey, o el carácter del rey de este reino. Bueno, entonces, Mateo capítulo 13, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y esta es la primera parábola: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Una parte cayó ahí. Ese terreno, ¿cómo cree usted que es? Duro. Ahí la gente está cerca, ¿no? Está el sembradío y están los senderos por donde avanza el sembrador y lanza la semilla. Entonces cae junto al camino, ahí está
endurecido. Uno de inmediato ve, no, aquí no va a crecer, dice uno, no va a funcionar. Vinieron las aves, porque la semilla quedó sobre y la comieron. Así que la semilla ya no está ahí. Parte cayó en pedregales. Entonces este es un terreno, pero que está constituido de piedras. Entonces hay piedras, habrá tierra suelta sobre, hay algo de profundidad tal vez, poquita, porque hay pedregales. Y dice, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Acá tenemos otro resultado. Primer resultado, la semilla fue comida. Segundo resultado, brotó y brotó pronto. Pero salido el sol, se quemó y se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y ahogaron. ¿Cierto? Entonces, la semilla no pudo dar todo lo que podría dar. Y note, aquí estamos viendo una cosa que se reitera. Note que el sembrador no ha cambiado y la semilla tampoco. Pero lo que está variando acá es el tipo de terreno. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Agrega el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Aunque habló a toda la multitud, Él responsabiliza al individuo. El que tiene oídos para oír, porque para eso son, oiga la palabra de Dios. Entonces, acercándose a los discípulos, les dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos están intrigados que ahora el Señor comienza a usar de parábolas. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios. Ustedes se han esforzado por entender, ustedes se han esforzado por comprender, y a ustedes les he dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les he dado. Porque cualquiera que tiene, está sabiendo, está comprendiendo, tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, no comprende, no sabe, porque no se ha esforzado, no es un oidor diligente, será tal vez un curioso, tal vez iba a mirar si había algún milagro ocurriendo o no, quería solo un beneficio físico tal vez. La cuestión es que no se ha esforzado por aprender, entonces a uno que tiene le será quitado. La parábola servía para separar a dos clases de oyentes. Aquellos que van entendiendo, entenderían más, comprenderían mejor, y aquellos que algo habían entendido, pero no son buenos estudiantes, no son discípulos diligentes, entonces lo poco que hayan entendido les sería quitado con la parábola. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo lo ven y oyendo lo oyen y entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Ellos lo han cerrado. Dios no se los cerró. Han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y ustedes tienen el privilegio, le dice el Señor, de poder ver lo que tantos quisieron ver, de oír lo que tantos esperaron oír, y ustedes lo están oyendo. Y los otros también tienen la posibilidad, pero son oidores negligentes. Y por eso la parábola serviría para
que los que se están esforzando puedan disfrutar de los beneficios de la palabra del Señor, y aquellos que no merecen comprender nunca comprenden. Me quiero saltar al capítulo 13 siempre, pero el versículo 34. Solo porque tenemos acá la otra razón del uso de las parábolas por parte de Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El misterio del reino de los cielos que Dios tiene reservado desde la fundación del mundo, ahora es declarado por Jesucristo a través de parábolas. Y una parábola que estamos viendo acá es la parábola de un sembrador. Noten que la semilla no cambió. En esta parábola es muy interesante que no vemos que el sembrador tenga alguna técnica. No se trata de cómo lanzó la semilla, si él era muy habilidoso, si él... No, estamos viendo que el sembrador está haciendo lo que debe hacer. Está sembrando. La semilla no tendría alguna dificultad o problema, está bien todo eso. Pero lo que cambia es el terreno. El terreno varía. Y solo en una clase de terreno la semilla fructifica. Es muy sencillo de entender, ¿verdad? Es fácil de recordar. Es un pasaje que conocemos además. Bueno, solo quisiera declarar un detalle acá. En Marcos capítulo 4, versículo 10. Marcos capítulo 4, versículo 10. Dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y el punto al que quería llegar es que el Señor, cuando enseña, no está enseñando solo los 12. Hay un círculo más amplio de discípulos. ¿Ya? No solo están los apóstoles, hay otros más ahí que están aprendiendo. Y por supuesto que están los otros que serán curiosos, pero no se están beneficiando. Bueno, volvemos a Mateo capítulo 13. Y vea usted que el Señor entonces les declara el significado de esta parábola. Mateo capítulo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Así la llama el Señor. No que le ponga título, pero él la identifica así: la parábola del sembrador. De esto trata la parábola del sembrador. Esta parábola la va a explicar, luego también explica la parábola de la cizaña en el campo, y ya con eso los deja. El resto de parábolas ya la podrán discernir con facilidad. Esta parábola servirá como una parábola padre explicada que permite que ellos disciernan las otras parábolas. Entonces, el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aunque parece obvio, va a ser bueno que lo digamos. Lucas capítulo 8, versículo 11. Lucas 8, versículo 11. ¿Quién desea leerlo, por favor? Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ok, entonces la semilla, como ya sabemos, es la bendita palabra de Dios. Esa es la semilla. Así que la palabra de Dios requiere ciertas condiciones para producir lo que lograría. Está diseñada para producir, para dar fruto, para salvar cambiando la vida. Sin embargo, se requiere cierto tipo de corazón
para que eso suceda. Y esto debemos ya tenerlo siempre presente, hermanos, al momento que vayamos a evangelizar. Cuando vayamos a evangelizar, recordar que la semilla es la palabra de Dios. No hay algo que la sustituya o que la mejore. Es la palabra de Dios. Con eso debemos ir a sembrar. Luego, también recordar que esto sucede entre hermanos. Cada vez que se habla la palabra, hay hermanos que pueden ser de determinado corazón. Vamos a ir a eso pronto, ¿ya? Entonces, esto no solo es una aplicación al inconverso. Esto es una aplicación siempre que se hable la palabra de Dios. En Marcos capítulo 4, versículo 14, por favor, Marcos 4, versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Bueno, entonces, el que va a dar el consejo bíblico, el que va a presentar un sermón, una lección, el que tal vez hablará a otro privadamente cuando esté predicando la palabra o públicamente, pero el sembrador es el que expone la palabra y la semilla es la palabra. Esta parábola del sembrador no se aplica solo a los varones, se aplica a las hermanas cuando dentro de su rol les toca enseñar la palabra de Dios. Por ejemplo, una mujer puede enseñar la palabra a sus hijos y puede enseñar la palabra a sus nietos. Recuerda el caso de Timoteo. Pablo le dice que la fe que habitó en tu abuela y en tu madre, Eunice. entonces ellas fueron sembradoras de la palabra. Así que vea usted cómo una mujer puede estar haciendo esto. Dice el apóstol Pablo que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes. Y cuando las mujeres mayores enseñan a las jóvenes cómo el arte, la sabiduría, ¿no? del rol femenino, en el área femenina, y cómo ser cuidadosa de su casa y todo aquello, entonces ahí está sembrando la palabra. A propósito, necesitamos a más hermanas que puedan transmitir aquello. Seguramente es una manera eficiente de predicar la palabra. Entonces, son esos dos casos, pero recuerda el caso de Priscila y Aquila. Entonces, siempre que se transmite la palabra, se predica la palabra, tenemos a un sembrador y tenemos la semilla, pero tenemos también el corazón. Entonces, volvemos a Mateo capítulo 13. Recuerden el escenario de la parábola. El sembrador salió a sembrar. ¿Con cuántos tipos de terreno se encontró? 4. Con 4. La semilla es la misma, el sembrador es el mismo, el resultado cambiaba por el tipo de terreno. Y esto sucede con un sermón. Es interesante cómo un sermón, el mismo sermón o la misma lección que se presenta a una congregación tiene un resultado diferente cuando se presenta a otra congregación. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió? El terreno. Cambió el terreno. Era el mismo sermón, con los mismos puntos de énfasis, etc. Pero cambia el terreno. Mateo capítulo 13, hermanos, versículo 19, primer caso. 13, 19. ¿Quién desea leerlo, por favor? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Tenemos a este hombre, digamos que es un varón, puede ser una mujer, pero esta persona tiene el corazón endurecido. Y teniendo el corazón endurecido, le predicamos la palabra del Señor y la semilla queda encima. No es un corazón
de tierra suelta, con humedad, que tenga las condiciones óptimas, ¿no? Es terreno duro, encallecido, insensible. Entonces le predicamos la palabra del Señor y la semilla queda sobre la tierra, sobre la piedra, el camino duro. Bien duro está ese corazón. Ahora sucede que tenemos la acción de Satanás. El Señor Jesucristo no nos explica exactamente cómo, pero la cuestión es que en este corazón Satanás entra con facilidad. O sea, vea usted lo que había el hermano. Este hombre oye la palabra, no la entendió, recuerde que está insensible, no la entendió, y la palabra le quedó sobre la superficie, no penetró, no ingresó al corazón. Viene el hermano y arrebata, note el verbo, tal cual como un ave, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Así que ese hombre no podrá ser salvo. No podrá cambiar, no podrá mejorar. ¿Cómo podría mejorar si la palabra ya no está? Fue quitada, fue arrebatada del corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a ver los detalles que presentan Marcos y Lucas. En Marcos capítulo 4, en el versículo 15, Marcos capítulo 4, versículo 15. ¿Qué dice ahí? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué tan rápido viene Satanás? Enseguida. Enseguida. Note cómo el Señor da un detalle ahí. Satanás obra rápido. Porque Él sabe que no puede dejar la palabra ahí. Esa palabra cambiará la vida, salvará el alma. Tiene que quitarla pronto. Entonces, ¿qué hace Satanás? Enseguida viene y quita la palabra que se sembró en esos corazones. Y por eso, hermanos, cuando se habla la palabra, tal vez alguno lo ha pensado muchas veces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no entienden? Sucede que en ese corazón Satanás tiene una facilidad de ingreso, entra y sale rápidamente, y es un corazón insensible. Entra y quita la palabra, y la persona ahí queda sin entendimiento. Veamos el detalle que nos presenta Lucas en el capítulo 8, en el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Noten, sí, es interesante notar, es interesante que todos oyen. O sea, que la persona oiga la palabra no es la gran cosa, ¿no? Por supuesto que queremos que oigan, porque la fe viene por oír, pero oír es insuficiente. Y como leía nuestro hermano, Satanás quita la palabra ¿con qué propósito? Vamos, hermano, ¿con qué propósito quita la palabra Satanás según el texto? Para que no se salven. Para que no crean ni se salven. Satanás sabe que si lee la palabra y al momento que hace con la palabra, la recibe con gozo. La reciben. No quedó ahí encima, la recibe en el corazón. Esta es una tierra que recibe la palabra y dice, la recibe con gozo. Este es uno que llega a ser cristiano. La recibió. Y podemos recordar esos casos que uno emocionado también, gozoso, cómo salen del agua. Porque la ha recibido con gozo la palabra. Pero no tiene raíz en sí. Porque en esa mente, en ese corazón, hay piedras. Entonces, pedregales. No hay profundidad. No tiene raíz en sí, sino que ¿de cuánta duración, hermanos? ¿Qué dice el texto?
¿De cuánta duración es? Poco tiempo. Mateo capítulo 13, versículo 21. Pero no tiene raíz de sí. ¿De cuánta duración es? Corta duración. Corta duración. Estos son los que duraron poco. ¿Recuerdan un caso triste de los que duraron poco? Va pasando el tiempo y uno va recordando más y más casos de aquellos que duraron poco. ¿Qué pasó? Bueno, son de corta duración, pues al venir la aflicción, vino una aflicción. Este hermano tuvo un problema económico, tuvo un problema emocional, tuvo un problema social, una cuestión del vecindario, los hijos, pasó algo, tuvo una aflicción, sufrió persecución, tal vez la familia, tal vez los parientes, fue perseguido por la palabra, fue presionado por lo del mundo, hubo aflicción a causa de la palabra. Y entonces, ¿qué pasó con él? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Tropezó. Tropezó. Oyó la palabra, la recibió con gozo. Nosotros nos gozábamos con él, con ella, con ellos, pero tropezó. Porque la palabra traerá persecución. Cristo nos dijo eso, que vendrán tribulaciones, que vendrán adversidades. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Se entiende lo que dice el texto? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vemos que vino la persecución y no la soportó. Y tropezó. Veamos el detalle que nos da Lucas, capítulo 8. Quien pueda leer, por favor, ahí en el versículo 13, hermanos. 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ya, ahí se apartan es apostatan, o sea, son los que apostataron de la fe. Y hay casos, conocemos, ¿verdad?, que fue triste, fue un golpe para nosotros. No esperábamos eso, hermanos, pero sucedió. Este es el segundo escenario. El sembrador en este escenario es el mismo. Y la palabra también, la semilla. Pero lo que está cambiando es el corazón. Así que ya tenemos aquí algo práctico que tendríamos que estar haciendo. ¿Sabe, amados? Cada uno de nosotros, cada día lo que tendría que estar revisando es que el corazón no esté endurecido. Hay que ir al terreno del corazón y que esté blando, que esté fértil, que esté preparado para recibir más y más palabras de Dios. Si hay piedras, sacarlas, pedregales, hay que limpiar el terreno. Cada día hagamos eso con nuestro corazón. Bueno, pasamos al tercer escenario. Es Mateo capítulo 13, versículo 22. 13:22. El que fue sembrado entre espinos. Ahora note otro tipo de terreno. Acá ya hay espinos visibles. Tal vez en los pedregales no se notaban, pero aquí está visible los espinos. Este es el que oye la palabra, también lo oyó, ¿verdad? Pero el afán es que sí, está preocupado. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué hay que pagar, hermano? Comenzaron las clases y los estudios, y yo estoy forrando cuadernos y haciendo esto y aquello, hermano, y hay que ir allá, hay que venir. Estoy bien preocupado, no tengo tiempo ahora. ¿Qué pasó con el hermano Josué? Hermano Josué, ¿qué pasó? No, hermano, que ahora no puedo, ya podré, y estoy bien preocupado, y estoy afanado, como Marta. No estamos haciendo nada así, pecado, pero estamos cometiendo así el pecado de afanado y turbado está con muchas cosas que no tiene tiempo para Dios, la palabra de Dios. Claro, no andamos fornicando, tomando, no andamos, pero andamos afanados, pecados feos. Y en este corazón llegó la palabra de Dios, pero el afán es espinos.
espinos que ahogan la palabra. Pero el Señor agregó algo más. ¿Y el engaño de qué? De las riquezas. Miren, hermanos, la idea de que el dinero soluciona cosas, que el dinero puede, que el dinero cambia, nos da bienestar espiritual, que cuando yo tenga más plata seré más feliz. El engaño de las riquezas es sumamente popular hoy en día con las redes sociales. Y qué fácil es que de pronto yo dijera, hermanos, cuando yo tenga más plata, me van a ver con una gran sonrisa, me van a ver entregando tratados, pero con un entusiasmo. Voy a tener plata, cuando tenga plata, yo estar entregado a las cosas del Señor. Cuando tenga dinero, voy a tener 3 carros y voy a ir a recoger a los hermanos, y me imagino que todo el dinero me va a dar a mí paz, y me va a dar gozo, y me va a dar seguridad, y me va a hacer dormir tranquilo, y que yo voy a ser más fiel cuando tenga más dinero. Bueno, espinos. ¿Qué hacen estos espinos con la palabra? La hora. O sea, usted puede oír al mejor predicador con el mejor tema, justo el necesario, pero el afán y el engaño de las riquezas ahogan, asfixian, estrangulan la palabra. No crecerá, no fructificará, morirá. Uno tiene que ir al corazón, hermano, cada día, porque podría haber piedras, hay que quitarlas. Podría haber espinos, y uno debe corregirse, eso no está bien. No es correcto que yo ande afanado, ansioso, angustiado, turbulencia en el corazón, es que tengo que hacer tantas cosas y tengo que pagar tantas otras cosas. Incluso, hermanos, debemos prevenir. Siempre yo les aconsejo a los hermanos, cuando lleguen a su casa, los promotores de algún banco, y le dicen a usted, mire, firme acá, y le prestamos $1.500, firme. Y uno piensa con $1.500 lo que voy a hacer aquí y allá, pero uno no piensa en el interés. Entonces, si uno toma una decisión no bien pensada y se mete en un problema, uno mismo se está metiendo en el afán y la ansiedad. Hay que prevenir eso. Eso se debe pensar muy bien, si realmente podemos y si realmente lo necesitamos. Es mejor lo básico, pero con paz, a tal vez tener más cosas y uno esté muy afligido. Entonces, procuremos quedarnos dentro de nuestros límites. Los límites no son malos, son buenos. Veamos el detalle que da Marcos. Mire, en Marcos capítulo 4, versículo 19. Y aquí tenemos que Marcos registra detalles más sobre los espinos. Marcos 4, 19, por favor. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Interesante, afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Esos anhelos, esos deseos que a uno lo tienen amargado, hermanos, amargado porque no puedo tener aquello que yo quisiera tener, no lo necesito, puedo sobrevivir sin eso, pero yo estoy amargado porque quiero tener aquello y estoy angustiado por aquello, y luego viene el afán y vea la combinación, engaño de riquezas y codicias de otras cosas. Y hay un detalle que da Lucas, capítulo 8, vea el versículo 14. Lucas 8, 14.
La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. De los placeres de la vida. No es malo recrearse, no es malo recrearse dentro de los límites que podemos. Pero ¿cuánta gente tiene como propósito de su vida la recreación? Y eso ya ha sido un problema. Entonces la persona está trabajando, haciendo todo aquello, pero el enfoque de ellos es que cuando llegue el momento van a jugar fútbol, van a ir a pescar, van a salir de viaje y van a hacer determinadas cosas recreacionales, placeres de la vida, que no necesariamente son malos, pero que no le dan tiempo para Dios. A mí me han dicho, estaba predicándole a unos albañiles y en un momento me detuvo y me dijo: mire, don José, yo estoy de acuerdo, está muy bien todo lo que usted me dice, pero yo el domingo juego fútbol. O sea, como diciéndome: mire, no me siga predicando porque yo no me voy a congregar. Y ni siquiera había llegado a eso, pero él sabía que si obedece a Jesucristo tendría que congregarse y tendría que dejar de jugar fútbol. ¿Y qué prefiere él? Jugar fútbol. O sea, vea cómo una cosa, que jugar fútbol es malo, pero será pecaminoso si eso te aparta del Señor. Y la mayoría fue el domingo. Entonces, vea este otro escenario. No da fruto. ¿Cuál fue el problema? Fue el predicador. Fue la semilla, es el corazón. Por último, en Mateo capítulo 13, en el versículo 23, y acá es lo que tendremos que lograr nosotros. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué más hace? Ya, este se está esforzando, porque nadie entiende todo de Cristo a la primera vez. Se requiere un poquito más de estudio, uno queda pensando, uno toma nota, marca, y uno va aprendiendo. Y el Señor nos bendice porque nos da el tiempo y uno lo hace. Así que este que oye y entiende es un oidor diligente, pronto para oír, como los nobles de Berea, no como Eutico, pronto para oír. Oye y entiende la palabra, ¿y qué más dice? Y da. Ya eso toma tiempo. Recuerde que Santiago dice: todo hombre sea pronto para oír la palabra de Dios, pero que no sea un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Y eso toma tiempo, hermanos. Requiere esfuerzo, requiere tiempo, incluso requiere el dinero nuestro, en que lo invertimos para la obra del Señor. Y eso requiere, por lo tanto, la perseverancia, la persistencia, la tenacidad. Y este es un tipo de corazón muy particular que toda persona puede tener. No podemos cambiar al predicador de decirle: hermano, deje de predicar esas cosas. No, si está predicando la palabra, siga predicándola. No podemos cambiar la palabra y decir: vamos a predicar algo diferente. No podemos. Pero lo que sí podemos es decirle a la gente: usted puede cambiar su corazón. Quite el afán de su vida, quite eso del engaño de la riqueza, la búsqueda de placeres, espinos. Vuélvase dócil para Dios. No estés duro. Si oyereis hoy su voz, ¿no? Endurezcáis. O sea, una persona puede cambiar su corazón para ser de aquel que oye, entiende, produce. Y ahí tenemos esos tres verbos: oye, entiende, produce. El buen corazón, según Mateo, oye, entiende, produce. Así lo registra Mateo. Vamos a ver qué leemos para ir comparando lo que también registra
Marcos. Esto lo dijo Jesús, pero Marcos registra un detalle. Marcos 4:20. Marcos 4:20. Quien pueda leer ahí, por favor. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Note que dice, oye, recibe y da fruto, ¿cierto? Produce. Entonces, vea que cuando el Señor dice que oye y entiende, es que la recibió. Cuando alguien habla de recibir la palabra, se refiere que se esfuerza para entender de qué significa aquello. Ahora, veamos el detalle, hermanos, que registra Lucas, capítulo 8, versículo 15. Lucas 8:15, por favor. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Interesante, ¿eh? Lucas registra que Jesús hablaba de un corazón, ¿y cómo es ese corazón? Corazón bueno. Bueno y recto. Ese corazón noble que estamos buscando, nos estamos encontrando con personas endurecidas, tal vez se vuelvan dóciles. Estamos encontrándonos con personas con piedras endurecidas en algún aspecto, otros con espinos, pero también habrá personas con corazón bueno y recto, y ellos retienen la palabra oída y dan fruto. Entonces sería oye, retiene y produce. Interesante que el Señor está presentando que oír es el aspecto más fundamental. Es bueno oír, pero no es todo. La persona debe recibir la palabra, entendiéndola, la debe retener y debe dar ese fruto que Dios espera que dé. Al final, Santiago, cuando habla de ser hacedor de la obra, él se refería a aquello que Cristo ya había enseñado en la parábola del sembrador. ¿Qué clase de corazón tenemos nosotros respecto a ese tema que tal vez nos molesta, que tal vez nos incomoda, que tal vez nos desafía? Hay temas que exigen de nosotros un cambio. ¿Cómo vamos en la evangelización? ¿Podemos distinguir esto? ¿Podremos ayudar a alguien si está endurecido y decirle, debes volverte dócil a la palabra de Dios? Tal vez nos encontramos con alguien y debemos decirle, mira, estás como Marta, afanada y turbada. Tienes que cambiar. Dios nos ayude a poder reconocer estos escenarios, aplicación personal, ayudar a otros también, y que el Señor bendiga esta lección. Amén. Amén.